Quien se atreve a enfrentarlo debe entender que no está lidiando con un simple adversario, sino con una fuerza de la naturaleza. Sagitario no entra en batalla con resentimiento ni con odio, sino con una convicción inquebrantable. Su fuego arde con el poder de la verdad, su arco está cargado con flechas de sabiduría y su alma es un vendaval que arrasa con las mentiras, las cadenas y las injusticias. No es un signo que se deje atrapar en juegos manipuladores, no se enreda en disputas triviales ni en batallas sin sentido, pero cuando la guerra es inevitable, pelea con todo su ser. El error de quienes subestiman a Sagitario es creer que su naturaleza libre y su alegría innata lo hacen un oponente débil o distraído. Nada más lejos de la realidad. En el campo de batalla, ya sea físico, emocional o intelectual, Sagitario es un estratega feroz. Su inteligencia aguda le permite ver más allá de la inmediatez del conflicto, entender los movimientos del enemigo antes de que éste siquiera los ejecute. Su mentalidad siempre apunta más alto, más lejos, más allá de lo que los demás pueden imaginar. Cuando la guerra es declarada, Sagitario no se esconde ni huye. Primero intentará resolver el conflicto con palabras, con la verdad, con la visión amplia que le otorga su conexión con lo divino y lo terrenal. Pero si la traición ha sido profunda, si la injusticia ha sido flagrante, si su esencia ha sido amenazada, entonces su fuego se avivará como un incendio en medio de la tempestad. No peleará con rencor, sino con la certeza de que la batalla debe librarse y ganarse con honor. Sagitario no golpea donde duele más por simple crueldad, su mayor arma es la verdad, y esta, cuando es disparada con precisión, puede destruir fortalezas enteras. Su brutal honestidad puede derribar los muros de la falsedad, su conocimiento puede dejar sin argumentos a su enemigo, y su audacia lo lleva a desafiar cualquier autoridad que intente oprimirlo. Su espíritu nómada lo hace impredecible, nunca atacará de frente si sabe que el camino lateral es más efectivo. Así como el arquero en la batalla, se aleja para ver el panorama completo, calcula el momento exacto y dispara con una puntería impecable. Pero no es solo su intelecto lo que lo hace un adversario formidable. Su fuego interno le da una resistencia sobrehumana. Puede caer, pero se levantará con más fuerza. Puede ser herido, pero jamás será vencido. Porque Sagitario entiende que cada batalla es una lección, cada derrota una oportunidad, cada guerra un nuevo viaje que lo lleva a evolucionar y trascender. No se aferra al dolor ni al pasado, aprende, se fortalece y sigue avanzando. El verdadero peligro de declararle la guerra a Sagitario es que, aun cuando parece que se ha alejado, su esencia sigue presente como un eco inquebrantable. Es un signo que no se queda atado al conflicto, pero tampoco olvida. No buscará venganza, pero la justicia llegará tarde o temprano. Sagitario confía en el equilibrio del universo, en que todo regresa a su justo lugar, en que las acciones traen consecuencias. Quien lo traiciona, tarde o temprano, verá el reflejo de sus propios actos. En el fragor de la batalla, Sagitario se mantiene firme, con la mirada puesta en el horizonte, con su arco listo, con el fuego ardiendo en su interior. No pelea por placer, pelea por principios, por su libertad, por su verdad. Y cuando la guerra termina, no se queda en las ruinas del combate, sigue adelante, con la cabeza en alto, con nuevas historias que contar y con la certeza de que nada ni nadie podrá apagar su luz. Sagitario, como guerrero del fuego mutable, no se aferra a la guerra ni la convierte en el centro de su existencia. Su esencia no es la de un conquistador sediento de poder, sino la de un viajero en busca de la verdad. Esto lo diferencia de otros combatientes del zodiaco, no es el estratega frío y calculador que planea durante años su venganza ni el soldado que lucha por honor sin cuestionar. Sagitario pelea porque se le ha obligado a hacerlo, porque su libertad ha sido amenazada, porque se ha cruzado una línea que no debió ser cruzada. Su fuego no es de destrucción sin sentido, sino de purificación. En la batalla, Sagitario busca erradicar la falsedad, eliminar las cadenas, transformar el conflicto en una revelación. No es un signo que pelee por orgullo personal, sino por la causa que considera justa. Esto puede hacer que subestimen su furia, creyendo que su risa fácil y su actitud despreocupada significan falta de seriedad. Pero la verdad es que, cuando la situación lo requiere, Sagitario es capaz de una intensidad abrumadora. Su fuego interno puede encenderse en un instante y consumir todo a su paso si se le traiciona de la peor manera. Un aspecto poco comprendido de Sagitario en la guerra es su resistencia emocional. No es un signo que se derrumbe fácilmente. Puede recibir golpes, puede enfrentar derrotas, puede ser traicionado, pero su esencia es inquebrantable.
No se aferra al dolor ni se deja consumir por la ira, pues sabe que la vida sigue y que el mundo es demasiado grande como para quedarse atrapado en un solo campo de batalla. Esta capacidad de regeneración lo convierte en un enemigo aún más difícil de vencer, porque nunca se le ve completamente derrotado. Incluso cuando parece haber perdido, en realidad ya está planeando su próxima jugada, explorando nuevos territorios, encontrando nuevas oportunidades donde otros solo ven ruinas. En el combate verbal o intelectual, Sagitario es un oponente peligroso porque su mente es rápida, afilada y difícil de manipular. Puede escuchar argumentos, considerar puntos de vista, incluso dar la impresión de que cede terreno, pero cuando dispara su verdad, no deja lugar para las mentiras. Su honestidad es su espada más afilada, su sarcasmo un escudo impenetrable y su capacidad de ver el panorama completo le permite adelantarse a los movimientos de su adversario. En discusiones, debates o conflictos de poder, Sagitario rara vez entra en un juego que no pueda ganar, porque su intuición le dice cuándo es mejor retirarse para buscar un camino diferente. Otro aspecto fundamental en la forma en que Sagitario enfrenta la guerra es su conexión con la justicia universal. No es un signo que actúe movido por impulsos egoístas, sino por un sentido profundo de lo que es correcto. Esto lo vuelve especialmente feroz cuando lucha por alguien más. Puede soportar una ofensa personal con cierta indiferencia, pero si alguien ataca a quienes Sagitario ama o intenta oprimir a los inocentes, su furia no tendrá límites. Se convierte en el protector de los vulnerables, en el líder que inspira a otros a levantarse, en el fuego que arde hasta consumir la tiranía. No es un guerrero solitario por naturaleza. A diferencia de signos que prefieren actuar en la sombra o mantener su batalla como un asunto personal, Sagitario es capaz de movilizar masas, de encender la chispa de la rebelión en los corazones de quienes lo rodean. Su energía es contagiosa, su visión inspiradora y su audacia irresistible. En la guerra, es el arquero que dispara no solo flechas, sino ideales, sueños, posibilidades. Su liderazgo no es impuesto ni exigido, sino ganado a través del respeto y la autenticidad. Pero Sagitario también sabe cuando una batalla no vale la pena. No se enreda en luchas sin sentido ni permite que su energía se desgaste en conflictos estériles. Puede dar un paso atrás, sonreír y dejar que el enemigo se enrede en su propio caos, porque entiende que algunas victorias no necesitan una lucha directa. A veces, simplemente apartarse y seguir su camino es la mejor forma de demostrar que el adversario jamás tuvo poder real sobre él. Esta habilidad para soltar y seguir adelante puede ser desconcertante para quienes esperan una venganza prolongada o una reacción dramática. Pero ese es el secreto de su fuerza. Sagitario nunca pierde el tiempo en lo que no suma a su crecimiento. A pesar de su intensidad en la batalla, cuando la guerra termina, Sagitario no se queda atrapado en el rencor. No es un signo que viva atado al pasado ni que se aferre a heridas antiguas. Su mirada siempre está en el horizonte, en la próxima aventura, en la siguiente gran historia que va a vivir. Para él, cada conflicto es solo una parte del viaje, no el destino final. Aprende de cada lucha, pero no se define por ella. Esto lo convierte en un vencedor incluso cuando otros creen que ha perdido, porque para Sagitario, la verdadera victoria siempre es la libertad de seguir adelante. Cuando se le declara la guerra a Sagitario, no solo se está enfrentando a un arquero solitario, sino a un espíritu que ha recorrido caminos que muchos ni siquiera han imaginado. Su alma nómada le ha permitido aprender de cada cultura, de cada filosofía, de cada batalla que ha presenciado, absorbiendo lecciones que lo convierten en un combatiente impredecible. No se trata de un guerrero convencional que sigue reglas establecidas, porque Sagitario no pertenece a ninguna estructura rígida ni a ninguna doctrina inamovible. Su lucha no se libra dentro de los límites tradicionales, sino en un terreno amplio y sin fronteras, donde la estrategia no está basada en la fuerza bruta, sino en la capacidad de adaptación. En la guerra, su ventaja radica en que nunca está atado a un solo punto de vista ni a un solo método de ataque. Su naturaleza mutable lo hace cambiar de dirección en un instante, reinventando sus tácticas, sorprendiendo al enemigo con movimientos inesperados. Así como un viajero que nunca duerme en el mismo lugar dos veces, Sagitario no repite los mismos errores ni se deja atrapar en trampas predecibles. Es el tipo de combatiente que aparenta estar en desventaja, pero que en el momento justo encuentra la brecha en la defensa del oponente y la atraviesa con precisión quirúrgica. Una de las armas más poderosas de Sagitario en cualquier guerra es su visión amplia. Mientras otros pueden quedar atrapados en la inmediatez del conflicto, cegados por la ira o por la necesidad de una victoria rápida, Sagitario ve más allá. Su mente es capaz de comprender el panorama completo,
anticipando consecuencias que otros ignoran. Es por esto que rara vez se enreda en disputas pequeñas y sin propósito. Si una guerra no tiene un significado más grande, si no hay una verdad que defender o una causa que valga la pena, simplemente se alejará con una risa sarcástica y continuará su camino. No es porque tema la confrontación, sino porque entiende que no toda batalla merece su energía. El sentido del humor de Sagitario es otro de sus mecanismos de defensa y ataque. No es el tipo de enemigo que se deja dominar por la ira silenciosa ni por la pesadez del conflicto. Su fuego arde con ligereza, con una actitud que desconcierta a sus oponentes. Puede burlarse de la situación, restarle importancia a lo que para otros sería un motivo de gran tensión. Esto no significa que no le importe la lucha, sino que no permitirá que el enemigo tenga el control emocional sobre él. Su risa es una barrera impenetrable, su despreocupación un escudo que frustra a quienes intentan desestabilizarlo. En lugar de reaccionar con rabia descontrolada, responde con ingenio, con ironía, con frases que pueden desmontar a su oponente en segundos. Sagitario no es un signo que se encierre en el dolor de una traición ni que permita que la guerra lo convierta en alguien amargado. A diferencia de signos que pueden guardar rencor por años, Sagitario prefiere aprender de la experiencia, extraer la lección y seguir adelante. No olvida, pero tampoco carga con resentimientos innecesarios. Su mentalidad es la de alguien que siempre tiene una nueva aventura por delante, un nuevo horizonte que explorar. Este desapego es lo que lo hace invencible en muchos aspectos, porque nada lo ata, nada lo detiene, nada lo consume por completo. Otro elemento poco comprendido de Sagitario en la guerra es su conexión con la suerte. Júpiter, su planeta regente, le otorga una protección casi mística en los momentos más críticos. Puede parecer que está a punto de caer, que todo está en su contra, pero de alguna manera, el destino siempre juega a su favor. Su optimismo es su brújula, y su confianza en el flujo de la vida lo lleva a encontrar soluciones donde otros solo ven caos. Este factor sorpresa es lo que lo convierte en un rival temible, nunca se sabe cuándo el universo se alineará a su favor para darle la victoria en el último segundo. No solo es un luchador en el sentido físico o verbal, sino también un guerrero filosófico. Sagitario no solo pelea con palabras y acciones, sino con ideas. Puede desmantelar la mentalidad de su oponente, cuestionar sus creencias, exponer sus contradicciones. No necesita levantar una espada para derrotar a alguien, a veces, basta con una verdad bien colocada, con una pregunta que desestabiliza, con una revelación que cambia la perspectiva de toda la batalla. Su guerra no es solo contra individuos, sino contra la ignorancia, la opresión, la falsedad. Sagitario también es un maestro de la retirada estratégica. No por cobardía, sino porque sabe cuando una guerra ha cumplido su propósito. Puede dar un paso atrás sin verlo como una derrota, porque entiende que cada final es solo el inicio de una nueva historia. No se aferra a la necesidad de ganar a cualquier costo, porque su verdadero triunfo está en la libertad de elegir sus propias batallas. Puede dejar que el enemigo crea que ha vencido, solo para reaparecer más fuerte, en otro lugar, con un nuevo enfoque, con una visión renovada. Para Sagitario, la guerra nunca es un fin en sí mismo, sino una etapa más en su viaje infinito. Y cuando la batalla ha terminado, cuando el polvo se asienta y las llamas se apagan, él sigue avanzando, con el viento en el rostro, con nuevas historias que contar, con la certeza de que nada ni nadie podrá jamás encadenar su espíritu. Sagitario es un signo que, incluso en la guerra, mantiene su esencia nómada, pero esto no significa que carezca de raíces o de un código de honor. A diferencia de otros signos que pueden pelear por orgullo, por territorio o por venganza, Sagitario solo entra en batalla cuando hay un principio fundamental en juego: la verdad, la justicia, la libertad. Su fuego no se enciende por capricho ni por emociones pasajeras, sino por la convicción de que su causa es genuina. Esto lo convierte en un combatiente peligroso, porque no pelea solo por sí mismo, sino por un ideal. Y alguien que lucha por una causa más grande que su propio ego nunca se rinde fácilmente. Cuando le declaran la guerra, su primer instinto no es atacar de inmediato. Sagitario observa, analiza, calcula. No es un signo que se deja arrastrar por provocaciones sin sentido, porque su naturaleza expansiva le permite ver el conflicto desde una perspectiva más elevada. Prefiere actuar con inteligencia antes que con furia ciega. Sin embargo, esto no significa que sea pasivo. Una vez que decide entrar en combate, su fuego arde sin tregua, con la intensidad de un relámpago que ilumina y destruye al mismo tiempo.
Uno de los aspectos menos comprendidos de Sagitario en la batalla es su relación con el riesgo. Es un signo que no teme apostar, que no duda en lanzarse al vacío si siente que la victoria está en el horizonte. Su confianza no es producto de la arrogancia, sino de una conexión profunda con el destino. Sagitario siente que la vida es un juego en el que siempre hay algo nuevo por descubrir, y esto lo hace más audaz que otros signos. Puede arriesgarlo todo en un solo movimiento, y la mayoría de las veces, la suerte está de su lado. Su valentía es su sello, pero su intuición es su verdadera guía. No es un guerrero que disfrute del sufrimiento ajeno. No busca destruir por el simple placer de vencer. Su fuego es transformador, no vengativo. Si puede dar una lección en lugar de un golpe, lo hará. Si puede derrotar a su oponente con palabras en lugar de violencia, lo preferirá. Pero si la traición ha sido profunda, si se ha tocado lo más sagrado de su ser, entonces su respuesta será fulminante. Sagitario no ataca sin motivo, pero tampoco perdona fácilmente cuando se han cruzado los límites de su paciencia. Su relación con la venganza es compleja. No es un signo que planifique represalias meticulosas ni que se obsesione con hacer pagar a quienes le han hecho daño. Su visión es demasiado amplia para quedar atrapado en ciclos de rencor. Sin embargo, confía en que el tiempo y la verdad pondrán todo en su lugar. No necesita ensuciarse las manos con vendettas innecesarias, porque sabe que el universo se encargará de equilibrar la balanza. Y en ocasiones, su manera de vengarse es simplemente vivir mejor, seguir adelante sin mirar atrás, demostrando que nada ni nadie puede apagar su fuego. Otro aspecto poco mencionado es la dualidad entre su fuego interno y su necesidad de expansión. Sagitario no solo pelea en un solo frente, sino en múltiples dimensiones a la vez. Su batalla puede ser física, emocional, intelectual o incluso espiritual. No se limita a una sola forma de lucha, si una táctica no funciona, cambiará de rumbo sin dudarlo. Su capacidad de adaptarse a diferentes terrenos lo hace impredecible. Puede empezar un conflicto de manera directa, pero si ve que la situación lo requiere, cambiará su enfoque y atacará desde otro ángulo. A pesar de su intensidad en la guerra, Sagitario no es un signo que disfrute del conflicto prolongado. Su energía está diseñada para moverse, para expandirse, para buscar nuevas experiencias. No es de los que se quedan atascados en batallas eternas, porque entiende que cada guerra tiene su momento de concluir. Para él, la victoria no siempre significa destruir al enemigo, sino liberarse de la necesidad de seguir luchando. Una vez que siente que ha ganado, su interés por la batalla desaparece. Puede haber fuego y furia en el proceso, pero nunca permitirá que el conflicto lo defina. Su forma de liderar en tiempos de guerra también es única. No es un general autoritario que impone órdenes, sino un guía que inspira con su propio ejemplo. Sagitario lidera desde la acción, desde la experiencia, desde la autenticidad. No espera que otros sigan ciegamente sus pasos, en cambio, muestra el camino y permite que cada persona decida si quiere acompañarlo. Su liderazgo es natural, magnético, lleno de energía y entusiasmo. No busca ser seguido, pero inevitablemente termina atrayendo a otros con su espíritu libre e indomable. Cuando la guerra termina, Sagitario no se queda contando las cicatrices ni lamentando lo que perdió. Su mirada siempre está en el horizonte, en la siguiente aventura, en la próxima lección que la vida tiene para ofrecerle. No es un signo que viva en el pasado ni que se detenga demasiado en lo que pudo haber sido. Su filosofía de vida es simple pero poderosa: aprender, crecer, seguir adelante. Su fuego no se apaga con el fin de una batalla, porque su verdadera lucha no es contra enemigos externos, sino contra los límites que intentan imponerle. Y así, después de cada guerra, Sagitario sigue su camino. Con nuevas historias que contar, con nuevas verdades que descubrir, con la certeza de que ningún conflicto, por intenso que sea, podrá jamás arrebatarle su esencia. Porque su mayor victoria no es sobre otros, sino sobre el miedo, la ignorancia y las cadenas que intentan retenerlo. Su fuego arde eternamente, no para destruir, sino para iluminar el camino hacia la libertad. Sagitario no es solo un guerrero que lucha por la verdad, la justicia y la libertad, sino que también es un visionario que entiende la guerra como un fenómeno transitorio dentro del gran esquema de la existencia. No es un signo que se pierda en el rencor ni que se quede atrapado en el caos del conflicto, su mente está en constante movimiento, analizando el futuro, anticipando los desenlaces, visualizando rutas de escape o de victoria que otros no pueden ver.
Su fuego es la chispa del entendimiento, y aunque en el combate puede parecer impulsivo, cada una de sus acciones responde a una lógica interna que rara vez es evidente para sus oponentes. Cuando se enfrenta a una guerra, Sagitario no se enfoca exclusivamente en la confrontación directa. Sabe que la verdadera batalla muchas veces se libra en el terreno de las ideas, de las percepciones y de la narrativa. Su habilidad para comunicarse lo convierte en un estratega único, capaz de influir en la mentalidad de su adversario, de hacerle dudar, de cambiar la percepción del conflicto a su favor. No se trata solo de pelear con armas o palabras, sino de modificar la realidad misma en la que se desarrolla la guerra. Puede utilizar el humor como una herramienta de desestabilización, puede transformar un ataque en una lección o incluso lograr que su enemigo revele sus debilidades sin darse cuenta. Sagitario también es un signo que confía en la sincronicidad del universo. No cree en la casualidad ni en la suerte vacía, sino en la conexión profunda entre las acciones y los resultados. Cuando entra en una guerra, lo hace con la certeza de que hay una razón para ello, de que ese conflicto forma parte de su camino y de su aprendizaje. Puede ser que la batalla le enseñe algo que no había comprendido antes, que lo obligue a crecer, que lo haga más sabio. Incluso si pierde, nunca lo verá como una derrota absoluta, sino como una etapa en su evolución. Esta capacidad de resignificar sus experiencias le da una resiliencia inquebrantable, porque siempre encuentra un propósito más grande en cada desafío. Su independencia también juega un papel fundamental en su forma de combatir. No es un signo que dependa de alianzas rígidas ni de estructuras de poder establecidas. Prefiere moverse con libertad, sin ataduras, sin compromisos que limiten su capacidad de acción. Esto puede hacer que algunos lo vean como inconstante o impredecible, pero en realidad, es una estrategia consciente. Sagitario sabe que, para vencer, debe ser flexible, debe adaptarse, debe tener la capacidad de cambiar de rumbo sin que el peso de las lealtades lo frene. Sin embargo, esto no significa que no tenga valores o que traicione a quienes confían en él. Su código de honor es fuerte, pero su lealtad no se da por obligación, sino por convicción. Otro aspecto poco explorado de Sagitario en la guerra es su conexión con la expansión y la exploración. A diferencia de signos que ven la batalla como un asunto de supervivencia o de dominio, Sagitario la entiende como una oportunidad para descubrir nuevos territorios, tanto físicos como mentales. Cada conflicto es un mapa que se despliega ante él, mostrándole caminos que antes no había considerado. Puede que entre en una guerra con un objetivo claro, pero en el proceso descubra algo aún más valioso. Su curiosidad lo lleva a explorar incluso en medio del caos, a encontrar posibilidades donde otros solo ven destrucción. Sagitario también tiene una relación particular con el tiempo dentro de la guerra. No es un signo que se precipite sin pensar, aunque pueda parecer impulsivo. Su fuego es rápido, sí, pero también sabe cuándo es mejor esperar, cuando la paciencia es su mejor arma. Puede retirarse momentáneamente, pero no por miedo, sino porque entiende que cada batalla tiene su ritmo. A veces, la victoria no está en atacar de inmediato, sino en observar, en dejar que el enemigo se desgaste, en encontrar el momento exacto en el que una sola acción puede cambiar el curso de todo. En términos psicológicos, Sagitario es un enemigo difícil de doblegar porque no se aferra a las mismas reglas que sus oponentes. No se queda atrapado en estructuras mentales rígidas ni en patrones de pensamiento predecibles. Su mente está en constante expansión, absorbiendo nueva información, reevaluando sus estrategias, descubriendo perspectivas que le dan ventaja. Esto lo convierte en un luchador que nunca es el mismo dos veces, lo que funcionó contra él una vez probablemente no funcionará de nuevo. Otro punto crucial en la forma en que Sagitario enfrenta la guerra es su capacidad de inspirar. No es solo un combatiente solitario, sino un faro de energía que puede encender la llama en otros. Puede movilizar a quienes han perdido la esperanza, puede transformar una batalla perdida en un renacimiento, puede devolverle el sentido de lucha a quienes creían que ya no tenían fuerzas. Su entusiasmo es contagioso, su espíritu es indomable, su presencia es un recordatorio de que siempre hay más allá del presente, de que la guerra no es el final del camino, sino solo un capítulo en una historia mucho más grande. Y cuando todo termina, cuando el conflicto ha quedado atrás, Sagitario no se queda mirando las ruinas ni lamentando lo que fue. Su esencia es moverse, seguir adelante, aprender y crecer. Puede que haya ganado o perdido, pero en su interior siempre habrá una victoria, porque su verdadera lucha nunca fue solo contra un enemigo externo, sino contra las limitaciones que intentaban detenerlo. No hay cadenas que puedan retenerlo, no hay barreras que puedan encerrarlo.
Sagitario es el fuego que nunca deja de arder, la flecha que siempre apunta hacia el infinito. Sagitario, cuando es empujado al campo de batalla, no solo lucha contra enemigos visibles. Su verdadero enfrentamiento va mucho más allá de la confrontación externa, su guerra es también interna, una batalla entre su deseo de libertad y la necesidad de enfrentar los desafíos que se presentan en su camino. No es un signo que busque la guerra por sí mismo, pero cuando se le declara, se ve obligado a decidir hasta qué punto está dispuesto a sacrificar su tranquilidad para defender aquello en lo que cree. La dualidad entre su espíritu aventurero y su necesidad de justicia lo pone en una encrucijada, donde el fuego de su interior arde con más intensidad que nunca. Cuando Sagitario entra en combate, lo hace con una mentalidad diferente a la de la mayoría. No ve la guerra como un simple enfrentamiento de fuerzas, sino como un escenario donde se ponen a prueba su inteligencia, su capacidad de adaptación y su resistencia emocional. Puede que otros signos se concentren en la venganza o en la necesidad de demostrar superioridad, pero Sagitario ve más allá. Su enfoque es estratégico, filosófico, incluso espiritual. Quiere entender el propósito de la guerra, analizar sus causas y consecuencias, buscar el aprendizaje detrás de cada conflicto. No pelea solo para ganar, pelea para descubrir algo nuevo sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Su relación con la moralidad en tiempos de guerra es compleja. No es un signo que siga ciegamente normas establecidas, pero tampoco actúa sin un código ético. Sagitario tiene su propia brújula moral, una que no se rige por reglas arbitrarias impuestas por otros, sino por su profunda conexión con la verdad y la justicia. No atacará sin motivo, no golpeará por placer, no destruirá por simple impulso. Pero si cree que la causa es justa, si siente que el enemigo ha cruzado una línea que no debe permitirse, entonces se convertirá en un oponente implacable. Su sentido de la justicia no es frío ni calculador, es ardiente, es apasionado, es una llamarada que consume todo a su paso cuando se enciende. La manera en que Sagitario responde a la agresión es también única. No siempre reacciona de inmediato, porque su mente trabaja rápido evaluando posibilidades. Su primer instinto no es contraatacar, sino entender la situación en su totalidad. ¿Vale la pena esta batalla? ¿Es un conflicto que realmente merece su energía? ¿Hay una forma más inteligente de manejarlo sin caer en la violencia innecesaria? Pero si llega a la conclusión de que la lucha es inevitable, su fuego se desata con una intensidad abrumadora. Sagitario no es un signo que se quede a medias, si decide pelear, lo hará con todo su ser, sin reservas, sin miedo, sin mirar atrás. Su sentido de la lealtad en tiempos de guerra también es una faceta poco comprendida. Sagitario no es leal por obligación ni por costumbre. Su lealtad es elegida, consciente, basada en la verdad y la autenticidad de sus vínculos. Si cree en una causa o en una persona, la apoyará hasta el final. Pero si descubre que ha sido engañado, que lo han manipulado o que la guerra en la que se ha involucrado no es lo que parecía, no dudará en cambiar de rumbo. No se aferra a alianzas por simple formalidad, su única lealtad inquebrantable es hacia su propia verdad y su sentido de la justicia. Su resistencia emocional es otro de sus grandes puntos fuertes en la guerra. A diferencia de signos que pueden quedar atrapados en la ira, el resentimiento o el deseo de venganza, Sagitario tiene la capacidad de soltar, de avanzar, de no quedarse estancado en el conflicto. Puede que una batalla lo afecte profundamente, pero no permitirá que lo defina. Su capacidad de sanar es rápida, no porque no sienta el dolor, sino porque entiende que aferrarse a él solo lo retrasaría en su viaje. Para Sagitario, la guerra es solo una parte del camino, no su destino final. Un aspecto poco explorado de su naturaleza guerrera es su conexión con el conocimiento como herramienta de combate. Sagitario no solo lucha con fuego y energía, sino con sabiduría. En lugar de basarse únicamente en la fuerza bruta, usa su intelecto, su experiencia, su habilidad para ver patrones y anticiparse a los movimientos de su enemigo. Puede parecer que actúa por instinto, pero en realidad, cada decisión está informada por su vasto conocimiento del mundo. Su mente está llena de estrategias recopiladas de diferentes culturas, de filosofías de vida, de tácticas que ha aprendido a lo largo de su viaje. Su mejor arma no es su arco, sino su capacidad de ver lo que otros no ven. Su sentido del humor en la guerra es también una herramienta formidable. Sagitario tiene la capacidad de usar la risa como un escudo, como un arma, como una forma de desestabilizar a su oponente. Su actitud despreocupada y su capacidad de burlarse incluso de las situaciones más tensas pueden frustrar a sus enemigos, haciéndolos perder la paciencia,
cometiendo errores que él sabrá aprovechar. No es que no tome la batalla en serio, sino que se niega a permitir que el miedo o la desesperación lo dominen. Su fuego no es solo rabia y combate, es alegría, es ligereza, es la chispa que mantiene viva su voluntad de seguir adelante. Después de la guerra, Sagitario no es un signo que se quede contando los escombros ni lamentando lo que pudo haber sido. Su mirada está puesta en el futuro, en la siguiente aventura, en el próximo desafío. No es de los que viven atados al pasado ni de los que se dejan consumir por la nostalgia. Puede recordar sus batallas, aprender de ellas, pero nunca permitir que lo definan. Su espíritu es demasiado libre para quedarse atrapado en los ecos de la guerra. A pesar de todo, hay algo que nunca cambia en Sagitario, su fe en la vida. Incluso en los momentos más oscuros, incluso en medio del caos, sigue creyendo en la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad. Su fuego nunca se apaga, porque no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interna de que siempre hay más por descubrir, más por aprender, más por vivir. Puede haber guerras, puede haber desafíos, pero nunca habrá un final absoluto para él. Mientras haya un horizonte por explorar, su espíritu seguirá ardiendo con la misma intensidad de siempre. Sagitario, cuando es arrastrado a una guerra, no solo enfrenta un conflicto con el mundo exterior, sino que también despierta una fuerza interna que pocos comprenden. Su fuego no es solo un arma, sino una esencia que lo impulsa a desafiar todo lo que intenta limitarlo. Enfrentado al caos, su espíritu se expande en todas direcciones, buscando no solo vencer, sino trascender. La guerra, para Sagitario, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una verdad más profunda. A diferencia de signos que se enraizan en el campo de batalla, Sagitario entiende la guerra como un viaje, un recorrido en el que cada enfrentamiento es una lección, cada enemigo un maestro disfrazado y cada obstáculo una oportunidad para crecer. Su mente no se ancla en la violencia ni en la destrucción, busca caminos ocultos, conexiones inesperadas y posibilidades que otros no perciben. Incluso en medio del combate, su mirada está puesta en el horizonte, en el significado mayor de lo que está ocurriendo. No lucha solo por ganar, sino por comprender la naturaleza del conflicto, descubrir qué lo ha generado y cuál es su verdadero propósito en la contienda. El fuego de Sagitario no es solo furia, es una luz que atraviesa la oscuridad de la batalla, una antorcha que ilumina incluso cuando la guerra intenta consumirlo. Puede parecer que actúa sin miedo, pero su coraje no proviene de la ausencia de temor, sino de su capacidad de ver más allá del peligro inmediato. Sabe que cada batalla es temporal, que ninguna guerra dura para siempre y que lo más importante no es la victoria material, sino la expansión de su espíritu a través del desafío. Su valentía radica en su disposición a enfrentarse a lo desconocido, a lanzarse a la incertidumbre con la convicción de que siempre hay algo más grande esperándolo al otro lado. Sagitario no es un guerrero que luche solo con su propia fuerza. Su presencia en una batalla es un catalizador para quienes lo rodean. Su energía enciende la voluntad de los demás, los impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. No solo combate con armas o estrategias, sino con inspiración. Su fuego es contagioso, su espíritu irradia una intensidad que convierte el miedo en determinación y la duda en confianza. No es un líder que imponga su mando, sino un faro que guía a quienes lo siguen, recordándoles que aún en medio de la adversidad, la libertad sigue siendo posible. Uno de los mayores secretos de Sagitario en la guerra es su capacidad de adaptación. No es un signo que se aferre a planes rígidos ni a estrategias fijas. Su naturaleza mutable le permite cambiar de dirección en un instante, ajustando su táctica según las circunstancias. Puede que entre a la batalla con una idea clara, pero si la situación cambia, será el primero en modificar su enfoque sin perder el ritmo. Esta flexibilidad le da una ventaja sobre adversarios que dependen de estructuras establecidas y movimientos predecibles. Sagitario es el viento que cambia de dirección sin previo aviso, la flecha que sigue su propio camino, el fuego que nunca se apaga pero que tampoco permanece en un solo lugar. Su relación con la derrota es distinta a la de otros signos. Sagitario no teme perder, porque no mide el éxito solo en términos de victoria o derrota. Para él, cada experiencia de guerra es una expansión de su conocimiento, un nuevo capítulo en su viaje personal. Si cae, se levanta con una sonrisa, no porque no haya sentido el golpe, sino porque ha aprendido algo que lo hará más fuerte en el futuro. Su resiliencia no es solo física o emocional, sino filosófica. Sabe que cada fin es un nuevo comienzo, que cada caída es un impulso para un salto aún mayor.
El sentido del humor de Sagitario en la guerra es una de sus armas más inesperadas. Puede encontrar la ironía en los momentos más oscuros, puede reírse en la cara del peligro, puede usar la risa como un escudo que lo protege de la desesperación. No es una risa vacía ni una burla irresponsable, sino una expresión de su espíritu indomable, de su negativa a permitir que la guerra le robe su esencia. Esta actitud descoloca a sus enemigos, los hace cuestionarse su propia seriedad, los saca de su zona de control. Cuando Sagitario se ríe en medio del combate, no es porque subestime la batalla, sino porque ya ha decidido que la guerra no tiene poder sobre su alma. La visión de Sagitario tras la guerra es lo que lo diferencia de muchos otros signos. No se queda atrapado en el pasado ni en el dolor de la batalla. No busca revancha ni se aferra al conflicto. Su mirada siempre está puesta en el horizonte, en la próxima aventura, en la siguiente historia que está por escribirse. No importa cuánto haya perdido o ganado, su espíritu sigue adelante, como una flecha que nunca deja de avanzar. La guerra no lo define, solo lo moldea, solo le da nuevas herramientas para seguir explorando los misterios del universo. Sagitario es un guerrero de fuego, pero su verdadera victoria no está en la destrucción de su enemigo, sino en la expansión de su propio ser. Cada batalla es un paso más en su viaje, cada desafío es una oportunidad para crecer, cada enfrentamiento es una puerta hacia una nueva comprensión de sí mismo y del mundo. No importa cuántas veces le declaren la guerra, no importa cuántas veces intenten detenerlo. Sagitario siempre encontrará una manera de seguir adelante, porque su espíritu no puede ser contenido, porque su destino no es la guerra, sino la libertad. Cuando se le declara la guerra a Sagitario, la batalla no se libra únicamente en el campo de combate o en el ámbito de la confrontación directa. Su naturaleza expansiva lo hace un guerrero que entiende la guerra como un fenómeno mucho más amplio que un simple choque de fuerzas. Para él, el conflicto no solo es una disputa entre bandos, sino una manifestación de un desbalance mayor en la vida misma. Su mente inquieta no puede evitar cuestionar el origen del enfrentamiento. ¿Es una guerra justa? ¿Es producto del miedo, la ignorancia o el deseo de control? ¿Quién se beneficia realmente de este conflicto? En lugar de sumergirse ciegamente en la lucha, Sagitario primero busca el conocimiento detrás de ella. Su deseo de entender la raíz de la guerra lo convierte en un estratega que analiza no solo las tácticas, sino el propósito detrás de cada movimiento. Sagitario es un signo de fuego, pero su fuego no es el de la destrucción sin sentido, sino el de la iluminación. Donde otros solo ven caos y enemistad, él busca una verdad más grande. Esta mentalidad lo hace impredecible, porque mientras su adversario espera una respuesta agresiva inmediata, Sagitario está evaluando todas las posibles salidas del conflicto. No se trata de cobardía ni indecisión, sino de una inteligencia instintiva que le permite ver caminos que otros pasan por alto. No es un signo que ataque por impulso sin haber considerado primero la mejor forma de proceder. Su flexibilidad lo convierte en un combatiente que puede cambiar de estrategia en un instante, dejando a sus enemigos confundidos, incapaces de anticipar su próximo movimiento. En la guerra, su mayor fortaleza no está únicamente en su capacidad de lucha, sino en su resistencia psicológica. Muchos signos pueden ser poderosos en el combate físico, pero pocos tienen la habilidad de Sagitario para mantenerse firme a nivel mental y emocional. No se deja consumir por la desesperación ni por la angustia de la batalla. Su optimismo innato le permite mantener una visión a largo plazo, sabiendo que ningún conflicto dura para siempre y que incluso la guerra más devastadora traerá consigo una nueva oportunidad de crecimiento. Esta actitud lo protege del desgaste emocional que destruye a muchos otros guerreros, permitiéndoles seguir adelante cuando otros han caído bajo el peso del pesimismo y la duda. La velocidad es otra de sus armas ocultas. Sagitario no es un luchador estático ni alguien que se aferre a una posición fija en el campo de batalla. Su símbolo, el arquero centauro, refleja su capacidad de moverse con rapidez y de atacar desde la distancia. No necesita un enfrentamiento cuerpo a cuerpo para ganar una batalla, prefiere mantener el control del campo visual, disparar su flecha en el momento preciso y desaparecer antes de que su enemigo tenga la oportunidad de responder. Su movilidad le permite desgastar a sus oponentes, agotándolos con su velocidad y astucia. Así como en la vida Sagitario odia las cadenas y los límites, en la guerra su libertad de movimiento es su mayor ventaja. La guerra le enseña a Sagitario algo que pocos signos comprenden: la verdadera victoria no siempre es la destrucción del enemigo, sino la superación del conflicto en sí mismo. Su espíritu aventurero no ve la confrontación como un fin, sino como un medio para alcanzar un entendimiento más profundo de su propio poder.
Cada batalla lo transforma, cada desafío lo empuja a descubrir nuevas dimensiones de su ser. A diferencia de quienes quedan atrapados en la mentalidad de ganador o perdedor, Sagitario trasciende la dualidad de la guerra. Incluso en la derrota, encuentra la semilla de una futura victoria, porque sabe que la vida es un camino en constante evolución y que lo más importante no es ganar cada batalla, sino seguir avanzando con la certeza de que siempre hay algo más allá. Su relación con la traición en tiempos de guerra es compleja. Sagitario es leal por naturaleza, pero su lealtad no está ligada a un sentido tradicional de alianza inquebrantable. No es un signo que siga órdenes ciegamente ni que se quede al lado de alguien solo por obligación. Su lealtad está basada en la verdad, en la autenticidad de las conexiones que ha construido. Si descubre que ha sido engañado, que ha estado luchando por una causa falsa o que sus aliados no son lo que parecían, no dudará en romper lazos y tomar su propio camino. No es fácil manipular a Sagitario, porque su intuición es aguda y su visión amplia. Puede darlo todo por aquellos en quienes confía, pero si percibe una traición, su desapego es inmediato e irreversible. Su forma de ver a sus enemigos es diferente a la de signos que buscan la aniquilación total del oponente. Sagitario no siempre ve a su enemigo como un ser completamente maligno o despreciable. Su naturaleza filosófica le permite comprender que cada persona tiene sus propias razones para actuar como lo hace, incluso si esas razones lo llevan al conflicto. Puede sentir furia, puede defenderse con todo su poder, pero en su interior siempre hay una parte que intenta entender. Este rasgo lo hace peligroso en la guerra, porque mientras su adversario está consumido por el odio o el deseo de venganza, Sagitario está mirando más allá, encontrando patrones, viendo debilidades en la mente y el corazón de su oponente. Incluso en medio de la batalla, hay un fuego en su interior que nunca se apaga. No importa cuánto intenten doblegarlo, no importa cuántas veces sea derribado, siempre encuentra la forma de levantarse de nuevo. Su espíritu es indomable, porque su esencia no está hecha para la sumisión ni para la derrota definitiva. Puede aceptar la realidad de un revés, pero jamás permitirá que eso lo defina. Su mirada está siempre en el horizonte, en la siguiente aventura, en la próxima oportunidad de demostrar que su fuego no solo quema, sino que ilumina. Cuando la guerra termina, Sagitario no es de los que se quedan atrapados en el resentimiento o en la nostalgia de la lucha. No necesita aferrarse al pasado, porque su naturaleza le exige seguir avanzando. No importa cuántos enemigos haya enfrentado, cuántas batallas haya librado o cuántos desafíos haya superado. Para él, la guerra es solo un capítulo más en su historia, una experiencia que lo ha fortalecido, pero que no lo ha definido. Su espíritu es demasiado grande para quedar encadenado a un solo evento. La verdadera victoria de Sagitario no es sobre sus enemigos, sino sobre las limitaciones que intentaron imponerse en su camino. Nada puede detener a Sagitario por mucho tiempo. Su fuego es eterno, su viaje es infinito y su esencia es la de un guerrero que nunca deja de moverse hacia adelante.